Comenzamos la última de las sesiones de esta tarde, que está dedicada a proyectos, siguiendo las directrices de una jefa. Los proyectos tienen 10 minutos para de presentación. Elvira, perdón. Y así podemos dedicar 5 minutos a preguntas. Los 3 proyectos son interesantísimos. Comenzamos con el de Marisol Encinas, Manchado, que para mí Marisol ha sido un gran descubrimiento este año. Para otra gente ya sé que lo fue el año pasado. Ella es gestora cultural y precisamente trabaja en el proyecto que nos va a presentar hoy, que son las aljamas hebreas sorianas, un proyecto para recuperar y dar a conocer una historia silenciada. Bueno, pues muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros y me siento verdaderamente bien. Esto es casi como una pequeña gran familia, así que estoy muy feliz. Espero no aburriros a esta hora, que es un poco peligrosa después de comer. Os voy a hacer un brevísimo repaso en 10 minutos, lo cual es muy difícil, para un proyecto que me ha llevado más de un año y que me ha llevado a hacer contactos internacionales para dar a conocer un trabajo de investigación fundamentalmente histórica. Yo estoy haciendo ahora mismo la tesis doctoral, que me ha llevado a desarrollarlo y ponerlo en funcionamiento más de un año. Lo que os presento ahora ya es el resultado final de un proyecto que se llama Aljamas Hebreas Sorianas. Es un proyecto que, como os decía, se basa sobre todo en el estudio, en la documentación, en un intentar difundir la alta cultura a todos los niveles, desde nivel más básico, estudiantes, hasta nivel más alto, en distintas facetas. Tiene una parte que está enfocada hacia el turismo y tiene otra parte que está enfocada hacia la difusión cultural en un sentido muy amplio. Vamos a dedicarnos en estos breves minutos más a la parte turística, que es la que llevamos ahora más desarrollada, y hablo de turismo entre comillas porque para mí no es turismo, es difusión cultural, y esto lo tengo muy claro, pero sí que voy a dar unas pinceladas de qué va esta otra parte de difusión. Bueno, pues en esta otra parte de difusión tengo un apartado donde estoy desarrollando tanto talleres para escolares hasta universitarios. Tengo contactos con todos los colegios de la provincia de Soria, porque este proyecto se desarrolla en la actual provincia de Soria, pero también tengo contactos con la Universidad Hebrea de Jerusalén para intentar llevar a chavales estudiantes de español de Israel a Soria, hacer unas jornadas allí. O sea, a todos los niveles, intentar difundir este pasado que ha sido silenciado, que en Soria no se ha estudiado excesivamente, que, digamos, por ser generosa, que se ha empezado a estudiar más en los últimos 20 años, siendo muy generosa, y que toda esta información no se ha tenido nunca en cuenta, porque siempre que pensamos siempre que se pensaba en la Edad Media, y en Soria, que es un territorio de frontera a día de hoy entre Aragón y Castilla, no lo digo como algo que divida, sino como algo que une, como territorios muy permeables. Como en la Edad Media siempre se estudiaba fundamentalmente el mundo cristiano, en el caso de que se estudiara algo más, se estudiaba el mundo musulmán o la confrontación entre ambos, ¿vale? Pero es que entre cristianos y musulmanes había una población judía que no se había estudiado, no se había puesto sobre el mapa, con lo cual este proyecto trata de recuperar a esa población y darla a conocer. Otra de las facetas que tiene esta parte de difusión cultural es la organización y gestión de charlas, conferencias, congresos. Estoy preparando un primer congreso, si conseguimos unas partidas, estoy trabajando con esto con otras personas, para octubre en Soria. Esta vía de difusión en el ámbito académico también quiero trabajarla. Me parece muy importante que no perdamos esa conexión entre el mundo académico, que al final es el que los que gestamos esas bases culturales de calidad, para que no sea un simple turismo de, ¿cómo decirlo de una manera sencilla? Un simple turismo de acumulación de datos que puedes repetir delante de un edificio. No va de esto. Va de otro tipo de turismo de mucho más peso cultural. Y va de unir personas. En este unir personas, no solamente intento unir personas actualmente, que me apoyan 14 ayuntamientos de la provincia de Soria y 23 empresas, son los que este año estamos configurando este proyecto, con intención de seguir sumando el próximo año, sino que también es una forma de unir personas presentes y pasadas,
de retornar a ese pasado histórico y traerlo al presente y compartirlo con todas las personas que se relacionen con este proyecto. Vamos, por tanto, a ver esta parte más turística de desarrollo cultural enfocada, y entiendo turismo como el traslado de personas por un territorio y no en el concepto de masificación que a veces se tiene, porque no es ese concepto. Os ubico, que conocéis perfectamente, la provincia de Soria, y en esa parte turística tenemos una doble vía para desarrollar el proyecto. Por un lado, se visitan, dentro de unos programas organizados que tenemos de 4 días, se visitan 6 núcleos que durante la Edad Media llegaron a configurarse como aljama de judíos. Hay alguno más, pero en este año hemos tenido que seleccionar unos cuantos y hemos seleccionado 6. También hay otros núcleos que no tienen que ver con el pasado judío, pero sí que forman un complemento de esta parte más histórica, más cultural, y que son experiencias y que después vamos a ir viendo. Algunas sí que tienen conexión con el mundo judío, pero no necesariamente. Dentro de esas aljamas se visita Soria, que fue un núcleo muy importante, donde hablaba antes con Javier de la importancia cultural que tuvieron los judíos en Soria, una escuela de iluminadores que estuvo activa entre Soria y Tudela. Pero no solo eso, realmente hay una historia inmensa para poder hablar sobre los judíos en Soria capital. A día de hoy se está excavando en el Cerro del Castillo, que es donde la documentación nos dice que estaba el primer asentamiento judío, en ese Cerro del Castillo, y en estas excavaciones están empezando a aparecer las casas, está empezando a aparecer material, ha aparecido... aunque no se ha entregado el informe, sí que lo he visto, una januquilla, ha aparecido más material que a día de hoy está en estudio porque las excavaciones terminan dentro de un par de meses. Y digo esto porque este proyecto, yo como historiadora, lo que pretendo es dar a conocer toda la información actualizada que se tenga de las poblaciones judías a fecha del momento en el que llegue el grupo al lugar. Por lo tanto, estas excavaciones, que son de última hora, también se incluirán en la explicación que se pueda dar sobre Soria, no solamente a nivel documental, sino también a nivel arqueológico. Y esto en cualquiera de los núcleos. En el centro, tenemos en el centro arriba una imagen de Ágreda. Esta villa es increíble, es una villa con un urbanismo espectacular, fue creciendo a base de recintos amurallados en la Edad Media, y es una villa que se le ha puesto el sobrenombre de las 3 culturas, creo que de una manera un poco repetitiva, porque 3 culturas había en muchos sitios, o sea, no solamente en Ágreda, pero bueno, esto se ha extendido como mantra, pero sí realmente aquí la población musulmana sí que tenía un barrio específico, acotado, mantenido desde época islámica hasta época mudéjar, siempre vivieron en este sitio, además acotado por un recinto. Por lo tanto, hay una inmensa historia para hablar de las relaciones que había en la Edad Media entre los musulmanes, entre los judíos, entre los cristianos. Hay documentación, la documentación de Ágreda es espectacular, en el archivo parroquial tienen documentos muy antiguos y la verdad es que se puede contar millones de historias, porque estas visitas, a fin de cuentas, como os comentaba, no es una visita donde se recopilen una cantidad de X de datos que se cuenten en este punto estratégico porque hay que contar estos datos, no. Mi concepto de visita son conferencias itinerantes. O sea, es lo mismo que yo puedo hacer delante de un PowerPoint, pero es que tenemos las calles, tenemos los escenarios en 3D, con lo cual se puede contar toda esta historia sobre las calles. Y esa es la idea, no solamente de poner toda esa información a disposición de los visitantes en las propias calles, sino también de que los propios visitantes interactúen entre sí y que entre todos se pueda construir una historia que cada vez va a ser distinta, porque siempre depende de la gente que interactúe, ¿no? Después, a la derecha, arriba, tenemos Medinaceli. Esto también podría llamarse perfectamente la Villa de las 3 culturas, porque también vivieron cristianos, judíos y musulmanes, y hay noticias para aburrir sobre este núcleo, sobre cómo iban lo que fueron primero los condes y después duques de Medinaceli con sus criados, a ver cómo en la sinagoga sacaban las torás, por ejemplo, un año que no llovía. O sea, esto me pareció curiosísimo cuando lo leí,
porque dije, un año que no llovía y los judíos sacan las Torás al patio de la sinagoga para hacer algo para que llueva, pero si esto lo hacen los cristianos. O sea, también es como muy significativo de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues lo mismo, se puede contar millones de historias sobre Medinaceli, también sobre Berlanga de Duero, que lo tenemos abajo a la izquierda, y que en esta voy a profundizar porque tenemos aquí a un maestro que ha estudiado toda la documentación y que a mí me ha hecho un enorme favor porque ahora tengo un enorme libro de 1000 páginas que no estoy desaprovechando ni media coma, así que se lo agradezco mucho a Ricardo, que ha escrito un libro maravilloso, y esto pues también colabora en poder crear estas visitas. En el centro, abajo, tenemos Calatañazor, que esto es un núcleo minúsculo que casi parece anclado en el tiempo, y lo he incluido porque en un momento puntual sí que llegó a tener aljama, y porque aquí aparece una pieza que luego os voy a comentar, que es la pieza que aparece en el centro. Y Almazán, que es otra de estas villas donde un documento, incluso de principios del siglo XVI, nos describe casa por casa quién era el vecino de quién cuando eran judíos. O sea que sabemos exactamente dónde vivía cada uno, dónde llegaba la sinagoga, más otra documentación que ha dado lugar a esta otra parte del proyecto, y con esto ya acabo, que son las experiencias. Veis una página de un libro que es de La cocina prohibida, de Ángel Martín. Bueno, pues esta persona lo que ha hecho es recuperar todas las recetas que aparecen en los documentos de la Inquisición de Almazán, y recuperar las recetas por las cuales los judeoconversos eran acusados porque eran prácticas judías. Bueno, pues esas recetas para este proyecto se han recreado y se pueden degustar en uno de los restaurantes que se visita, porque cuidamos también esta parte gastronómica. Hacemos una comida judeoconversa, otra mozárabe, una comida sefardí en el Parador, que es el núcleo donde se van a gestionar los alojamientos, y otras experiencias que no os voy a desvelar, porque espero que las podamos vivir juntos, que son las de estos puntitos que incluyen desde patrimonio natural hasta patrimonio artístico de un valor incalculable, hasta unas catas de vino de unos mejores vinos de la Ribera del Duero, en general. No os voy a dar más detalles porque tengo 10 minutos. Entonces, para este año hemos programado solamente 3 visitas. Las de julio, esto lleva programado mucho tiempo. Las de julio son el fin de semana, que después nos hemos enterado que tenemos elecciones generales, con lo cual tenemos un fin de semana un poco difícil para los viajes, pero en agosto sí que ya estos grupos se están empezando a completar, lo cual yo me siento muy feliz, porque es el primer año que salimos a la palestra y parece que ha habido demanda, con lo cual, muy bien, genial. Bueno, pues más información en Ecocolor, que es esta agencia, o en mi página web, que es rutaaljamasebreassorianas.com, y gracias.